Ahora tocaba el tema de los coches limpios, ¿vale? ¿Os acordáis? Por fin. Ahora llegan estos coches maravillosos, ¿no? Como dice este anuncio, el coche para cuando no te dejen... El coche para circular por la ciudad cuando no te dejen circular por la ciudad. El coche que ya no contamina, ¿no? Que no ensucia, que es un coche limpio, ¿no? Os voy a intentar demostrar con argumentos y con datos que el coche eléctrico mata tanto como el de combustión. Ya sé que es doloroso aceptarlo. No solo es igual de sucio, igual de injusto, sino que además es completamente inviable desde un punto de vista termodinámico, ¿vale? El Fordismo ha terminado. Electrificar el Fordismo es imposible. ¿Os acordáis de lo que era el Fordismo? Sí. Bueno, para empezar, el Fordismo empezó en Estados Unidos, ¿no? Pero se expandió por todo el mundo, muchas veces impulsado por el propio Estado, ¿vale? El caso de Volkswagen para mí es emblemático porque es muy ilustrativo de hasta qué punto el coche goza de como una especie de inmunidad simbólica, ¿no? ¿Alguien de vosotros sabía que Volkswagen es un producto de Hitler? Sí. Yo no sabía. Volkswagen significa el coche del pueblo y Adolf Hitler invitó a Henry Ford, que era bastante fascista, por cierto, a Alemania para asesorarle en la producción masiva de vehículos lo suficientemente baratos como para que el pueblo los pudiera comprar y se llenaran las calles y las carreteras de coches, ¿vale? Esto era el progreso entonces. Hitler le encargó a este señor que veis, que tenéis a la izquierda, se llamaba Ferdinand Porsche, el diseño del primer Volkswagen, que fue el Volkswagen Beetle, el escarabajo, un coche muy mexicano, por cierto. El bochito. El bochito, que se fabricó durante muchos años en México, ¿eh? Sí. Fijaros cómo este coche, al cabo de unas décadas, en los años 60 y 70, se convirtió incluso en un coche hippie, de bohemios, de intelectuales, de izquierdas, ¿eh? Un coche inventado por Adolf Hitler. Esto es una prueba de su inmunidad simbólica, ¿no? Hoy en día Volkswagen es la principal marca de coches del mundo, la que fabrica más coches en el mundo, ¿vale? Volkswagen, que es esta marca que protagonizó, entre otras, pero ella es la que empezó y la que lo lideró, el escándalo del Dieselgate. ¿Sabéis lo que es el Dieselgate? ¿No? Apuntad, Wikipedia. El Dieselgate fue un escándalo que ocurrió hace menos de 10 años, hace unos 8 años o así, en el que se descubrió en Estados Unidos primero, pero también luego en Europa, que los ingenieros de Volkswagen habían diseñado un software que incorporaban a sus coches, un software que era capaz de detectar si el coche estaba circulando por la carretera o si estaba en un laboratorio, en un taller, siendo sometido a pruebas por parte de las autoridades sanitarias para comprobar cuánto contaminaba. De manera que... Sí. Podían cambiar el software sabía si el coche estaba moviéndose o si solo el motor estaba funcionando. Para pruebas. Sabiendo que las pruebas que hace el gobierno, las autoridades sanitarias en los coches antes de aprobarlos son en taller, en laboratorio, pues insertaron este software que si el coche estaba en un taller, contaminaba mucho menos. Ahora bien, si el coche estaba en carretera, contaminaba mucho más. ¿Vale? Esto es el escándalo del Dieselgate. Era un software tramposo insertado en centenares de miles, en millones de coches, que le supuso a Volkswagen una multa en Estados Unidos. O sea, lo regresabas y estaban... ¿Perdón? Regresabas el coche y o sea, Sí, porque hubo un problema así, claro. te daban otro ya. Sí, que ya no tenía el software maligno. Pero esto supuso muchísima más contaminación de la autorizada por las autoridades sanitarias, ¿vale? Durante años, ¿vale? Incluso llegaron al extremo, fijaros, recordad esta imagen, perdonad, ¿vale? Llegaron al extremo, después del Dieselgate, de hacer pruebas de laboratorio, por cierto, con un escarabajo. ¿Cómo lo llamáis en México? Bocho. Bocho. Bochito.
Cochito, qué bueno. Pues hacían pruebas en laboratorio con bochos y metían en la misma habitación donde estaba el bocho, metían monos haciendo experimentos para intentar demostrar que la contaminación no afecta tanto a la salud como se dice. Evidentemente, no consiguieron demostrarlo porque se les morían los monos, pero estaban intentando hacer esto. Incluso lo llegaron a hacer con personas. ¿Os suena meter a personas en habitaciones cerradas con gas? Hitler. Esto ha estado pasando ahora, ¿vale? Volkswagen. Bueno, pues esta marca tan importante, muchas otras, ahora se proponen como la solución a los desbarajustes que han estado provocando hasta ahora gracias a este nuevo invento que se llama coche eléctrico, ¿vale? Que es un coche que supuestamente ya no contamina. Las mismas marcas que nos han estado contaminando no solo nuestra salud, sino también el planeta, ahora se proponen como una solución, como una alternativa a sus propios desbarajustes, ¿vale? Entonces están consiguiendo vender esta imagen de que estamos pasando. Este banner, ¿cómo puedo quitarlo? A ver. Solo un menos, creo, ¿no? En donde dice Max. ¿Aquí? Sí, Ajá. ocultar. Ahí dice ocultar. Hype. Hype. A ver, Video panel. ¿me lo haces tú? Sí. Perdona, que soy bastante cegato y no veo esta letra. Vale, gracias. Ahora queda otro. Ah, no, ahora está. Vale, pues esta imagen que veis aquí es lo que han conseguido conquistar a la opinión pública de que se está produciendo este traspaso entre coches sucios hacia coches limpios, ¿no? Pero estos coches supuestamente limpios están lejos de ser limpios por varios motivos, ¿vale? Primero de todo, porque aunque no tengan tubo de escape, contaminan al otro extremo del cable que los alimenta, ¿vale? La producción de energía eléctrica todavía está lejos de ser limpia en muchos lugares. Se produce este 20% del que hablamos antes, todavía incluye muchos combustibles fósiles, gas, sobre todo, pero muchas veces también carbón, ¿vale? Por ejemplo, es lo que ocurre en China. Ahora esto no circula. Vaya. Ah, perdón. Lo que ocurre en China es que han descubierto que los coches eléctricos acaban emitiendo más gases de efecto invernadero que los coches de combustión, porque la producción de electricidad en China depende en gran medida de quemar carbón, que es mucho más contaminante que el diésel o la gasolina. ¿Entendéis? Sí. Uno de los primeros motivos por los que sostengo que el coche eléctrico es tan sucio como el de combustión. Aunque no contamina localmente, supuestamente, ahora veremos que sí, contamina al otro extremo de los cables que los alimentan, ¿vale? Esto es lo que le da esta hegemonía, ¿no? Todo el mundo, la opinión pública, los medios de comunicación, incluso las autoridades, las administraciones con competencias en movilidad, apuestan por el coche eléctrico como una alternativa del Green New Deal limpia, ¿no? Por ejemplo, en la cumbre de Glasgow de este año, del COP26, ¿sabes? De los que se reúnen los mandatarios de todo el mundo que se reúnen para combatir el calentamiento global. Todas las mesas sobre movilidad tuvieron como protagonista el coche eléctrico en lugar del transporte público o otros medios más sostenibles, ¿vale? El coche eléctrico está en la agenda. Es la alternativa limpia, ¿vale? O sea, podemos decir que el hombre más rico del... Sí, esto suele ser así, pero actualmente quizá todavía más. Entonces, las autoridades sanitarias, las autoridades, los gobiernos, le dan estas prebendas, ¿no? Estas facilidades. Por ejemplo, en Barcelona, a la Colau, que es una alcaldesa tan radical y tan ecológica, ¿no? Y está tan en contra del cambio climático y tal, le está ofreciendo plazas de aparcamiento gratuito al coche eléctrico y cargadores gratuitos donde enchufarse, ¿vale? Para promover este cambio del coche de combustión al coche eléctrico. Esto es lo que os decía, ¿no? Los estudios que han descubierto que en China los coches eléctricos provocan más efecto invernadero que los coches de combustión por culpa de la quema de carbón para producir electricidad.
Pero también os decía que el coche eléctrico también, aunque no tenga tubo de escape, también contamina localmente. ¿Sabéis cómo? No. Pues una de las contaminaciones más nocivas para la salud humana de los coches no sale de los tubos de escape, sino que se desprende del rozamiento entre los neumáticos y el asfalto. Es lo que se llaman las micropartículas, las partículas finas, PM10, PM2,5. Son partículas enanísimas que están en suspensión en el aire, que las inhalamos, que penetran a nuestro riego sanguíneo a través de los alveolos y que son responsables de un 30% de los ictus, de los infartos de cerebro, un 30% de las enfermedades cardiovasculares y un 30% de los cánceres de pulmón. De hecho, o sea, Elon Musk, que es Tesla, ya en las ciudades o sea, como más grandes de Estados Unidos, está haciendo túneles para que tú, o sea, que el coche baja y es como por rieles. O sea, sí van a tener llantas y todo eso, pero ya no va a Sí, haber esto ya es, tráfico y así. O sea, esta es otra flipada de la que, bueno, ya. entonces, Un sí, poco están hablaremos quitando tangencialmente de esto en un minuto. Pero ahora estamos hablando del coche eléctrico tal como se propone, no como lo que propone Elon Musk, sino lo que propone el mainstream, los medios de comunicación, los alcaldes, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, la Unión Europea, ¿vale? No estamos hablando de las flipadas de los Elon Musk, que ya es otro nivel, esto ya es otra liga, ¿vale? Pero, como os digo, una de las partículas, de las contaminaciones locales más nocivas para la salud pública del coche son estas partículas finas que se desprenden de los neumáticos y que yo sepa, los coches eléctricos también tienen neumáticos y tienen 4 ruedas, ¿no? Y además, un coche eléctrico del mismo modelo que un coche de combustión pesa más el eléctrico por culpa de las baterías, con lo cual tiene más rozamiento de los neumáticos con el asfalto, ¿vale? Por lo tanto, esto no nos lo quitamos de encima. Pero es que además se calcula que un 30% de las emisiones de gases con efecto invernadero de un coche se producen antes de salir del concesionario, antes de salir de fábrica. La producción, la fabricación de vehículos requiere procesos súper intensivos en energía y en emisiones, como ya hemos visto la minería, el transporte de materiales pesados y el procesamiento de estos materiales que son fundir metal, fundir plástico, fundir vidrio a altas temperaturas, ¿vale? Un 30% de las emisiones totales de un coche, de la cuna a la tumba, están antes de salir de fábrica. En el caso de los coches eléctricos, todavía más. Se está estudiando, hay distintos datos, no se sabe, pero se sabe que es más. Porque la fabricación de coches eléctricos requiere minerales más raros, ¿vale? Que tienen un uso más intensivo de energía. Pero sí contamina, o sea, igual contamina, pero sí contamina un poco menos. A ver, yo te estoy argumentando que contamina tanto o más. Te lo estoy diciendo con datos. Primero, la producción de electricidad está lejos de ser limpia. En China contaminan más, porque la electricidad se hace con carbón, en cambio los coches utilizan gasolina o diésel, que contaminan menos que el carbón. Además, hemos dicho que las partículas que se desprenden de los neumáticos son de las más nocivas de la contaminación local de los coches y que los coches eléctricos también tienen neumáticos y que como pesan más, desprenden más partículas. Pero el coche de gasolina... Luego hemos dicho que el 30% de las emisiones contaminantes de un coche, en términos de efecto invernadero, de calentamiento global, se producen en el proceso de fabricación, antes de salir de fábrica. En el caso de los coches eléctricos, más, porque tienen minerales más raros que requieren procesos más intensivos en el uso de energía y de emisiones. Y ahora tú me preguntas... Pues, pero es que los coches que no son eléctricos tienen todos esos procesos más la gasolina. Vale. Sí, o sea, no digo que los coches de combustión no contaminen, sino que digo que los eléctricos contaminan tanto y en algunos casos más. En esos 3 ejemplos que te he dicho, contaminan más. En China, los estudios científicos, esto que te he puesto aquí, ¿vale? Acaban sumando todas las emisiones y la contribución de los gases que emiten
los de combustión al efecto invernadero y los de electricidad al efecto invernadero es superior en el segundo caso, por culpa de la quema de carbón. ¿Vale? Pero también justamente creo que Elon Musk, o sea, en su planta, obviamente todo el proceso atrás de que llegue Sí, todas las todo es piezas y eléctrico. todo, o sea, justamente la planta de ensamblaje de los coches, todo es eléctrico, o sea, todo es energía solar. O sea, tiene paneles solares y pues, obviamente generadores. Obviamente todo el proceso anterior a generar las pilas, a fundir o sea, la carrocería, Depende todo de eso, los combustibles pero fósiles. justamente la producción es con energía No, eléctrica. no. O sea, La es con energía eléctrica de las fábricas de Tesla, las placas fotovoltaicas de las fábricas de Tesla son para las luminarias LED. Y igual para la aerotermia que climatiza la nave, pero no para los procesos intensivos de fabricación. Esto es imposible no sé, hacerlo. No sé muy adentro, pero No, no. sé que entonces Esto es greenwashing. Hablaremos de esto. También tenéis que pensar que Elon Musk es el tipo más rico del mundo, no por una cuestión productiva, sino por una cuestión especulativa, financiera. Es decir, el balance de cuentas de su empresa es negativo. Gasta más en fabricar sus coches de lo que obtiene vendiéndolos. Lo que pasa es que hay tanta gente que se cree su discurso que se convierten en accionistas de su empresa y esto le convierte en un hombre muy rico, pero no la venta de coches, ¿eh? Bueno, y No al es final- no es un Henry Ford, ¿eh? Sí, no, pero pues tiene varias empresas más, Sí, entonces. no, es el tipo que tiene dinero, no lo niego, Sí. pero que las propuestas que hace desde un punto de vista puramente económico en cuanto a lo productivo, no a lo financiero o a lo especulativo, sino a lo productivo. Tanto gasto, tanto obtengo. Y sobre todo a nivel termodinámico, son muy poco creíbles, ¿vale? Además de esto que os decía de que el 30% de las emisiones se producen antes de que salga de fábrica, vamos a hablar un poco de esta campaña de electrificación, que significa en términos no ya de emisiones, sino en términos de extracción de materiales, ¿vale? Un caso para mí bastante ilustrativo. Los objetivos de electrificación del gobierno británico para 2050, que quieren electrificar su parque móvil para 2050, ¿vale? ¿Qué suponen en cuanto a extracción de minerales? Pues para empezar, supondría, esto es imposible, es impensable, supondría que el Reino Unido acapararía la mitad de la producción mundial de cobre solo para el Reino Unido y solo para coches, no para ordenadores, ni para móviles, ni para otras cosas, ¿vale? ¿Os imagináis que la mitad de la producción mundial de cobre se fuera solo al Reino Unido? Es lo que necesitarían para poder electrificar todos sus coches. Significaría acaparar el 75% de la producción de litio en el mundo. ¿Vale? El 75% de todo el litio del mundo a Inglaterra. Y significaría duplicar la producción actual de cobalto. No ya acaparar lo que se está produciendo una parte, sino multiplicar por 2 todo lo que se está produciendo hoy en el mundo en cobalto. ¿Qué tal? 2050. ¿Os parece viable esto? El problema trae otros. ¿Qué decía del litio? El litio decía que el 75% de la producción global de litio se tendría que ir a Inglaterra. ¿Vale? Vamos a España. Electrificar todos los coches que hay en España al ritmo actual de electrificación que llevamos requeriría 175 años. ¿Qué fecha habíamos dicho que se acababa la mitad del petróleo? 2050, ¿no? No. 25. ¿Qué tal? ¿Qué os parece estos 175 años? ¿Creéis que tenemos este tiempo? Pero es que además está toda la parte de gestión de residuos de los coches. Ahora mismo, por ejemplo, hay muchas políticas públicas en Barcelona que promueven la sustitución de los coches viejos por coches nuevos, ¿vale? Por ejemplo, está la zona de bajas emisiones de Barcelona que impide la entrada y la circulación por Barcelona, por dentro de las rondas, que es
esta autopista que la rodea, ¿no? De coches fabricados antes de tal año. Tienen etiquetas y tal. Entonces promueven que la gente se cambie de coche. ¿Vale? Esto, por un lado, penaliza a los conductores con menos poder adquisitivo, que no lo tienen tan fácil para comprarse un coche nuevo, ¿no? Por otro lado, hace que las marcas de coche se forren, que venden más coches, ¿no? Pero por otro lado, si tenemos en cuenta todo lo que supone las emisiones de fabricación de los coches nuevos, dejar de aprovechar la energía incorporada de los coches que ya están hechos, que ya están funcionando, y generar toda esta cantidad de residuos que provienen de los coches que hacemos con los neumáticos, con los chasis, ¿no? Todo esto hay que gestionarlo. Incluso en los coches eléctricos todavía es más difícil de gestionar porque las baterías son muy contaminantes por sus materiales, ¿vale? O sea, todo esto hace que estas políticas públicas que promueven, en lugar de reducir el número de coches, promueven cambiar los coches nuevos, los coches viejos por coches nuevos, no son ecológicas, sino todo lo contrario. Aparte de ser bastante injustas porque ayudan a los peces gordos, ¿no? A las marcas de coches y precarizan a los conductores con menos poder adquisitivo, ¿vale? Pero uno de los principales errores que se comete a la hora de valorar si los coches eléctricos son sostenibles o no es fijarse solo en el aparato, ¿no? En el modelo que nos han diseñado. Pero nunca nos fijamos en las infraestructuras que requiere este aparato. Nunca nos fijamos en la cantidad de espacio urbano que ocupa este aparato, ¿vale? Os pongo algunos ejemplos. Si las ciudades tienen que combatir el cambio climático, una de las principales recetas que se les da es que aumenten su masa vegetal, porque las plantas, ya sé que no son tecnología, pero son un invento maravilloso, que crecen a base de fijar carbono atmosférico. Las ramas y los troncos y las hojas están hechas de carbono que extraen de la atmósfera gracias a la energía solar que les da la fotosíntesis, ¿no? O sea que puedes ahora ponerte a inventar máquinas que fijen carbono de la atmósfera y lo meten en la Tierra, pero ya está inventado y se llama planta, ¿vale? Bueno, pues las ciudades tienen que aumentar mucho su masa vegetal para fijar carbono y reducir por muchos otros objetivos, como por ejemplo luchar contra el efecto de isla de calor, combatir la contaminación local que afecta a la salud, etc. Pero uno de los principales sistemas para combatir el cambio climático es aumentar la masa vegetal para fijar carbono, ¿vale? Si tenemos situaciones como que en Barcelona el coche ocupa el 60% del espacio público, más de la mitad del espacio público en Barcelona está privatizado por coches, por vehículos privados aparcados o en movimiento, tenemos que hay muchas menos posibilidades de utilizar este espacio público para contener vegetación que fije carbono. Esto también es una forma indirecta, infraestructural, ¿no?, de explicar que el coche eléctrico esto no lo resuelve, sigue impidiendo que haya árboles, porque no aparca en frondosos parterres, ¿vale? Además, por ejemplo, hay muchas normativas que tienden a hacer, muchas políticas y muchas normativas que tienden a confundir lo que es reducir coches con lo que es esconder coches, ¿vale? Hay muchas obras municipales, muchas obras públicas que se hacen para que los coches no se vean. Por ejemplo, ahora, no sé si habéis ido a la Plaza de las Glorias, que están haciendo un parque. ¿Habéis estado ahí o no? No, todavía. Tenéis que ir. Es una de las principales transformaciones urbanas de Barcelona en este momento. Bueno, pues el Ayuntamiento acaba de construir un túnel subterráneo carísimo para que los coches que entran en Barcelona por la Gran Vía pasen por debajo del suelo, con mucho hormigón, que ya hemos visto que es muy contaminante, con mucho gasto público, ¿vale? En lugar de pacificar a los coches con semáforos como ocurre en el resto de la Gran Vía, aquí no, aquí les regalan un túnel y encima han puesto un parque, están poniendo un parque enorme, es como una peluca verde, ¿no? Es como barrer la suciedad bajo la alfombra verde. No es reducir coches, es esconderlos, ¿vale? También ocurre cuando construyen aparcamientos municipales debajo de los mercados municipales, por ejemplo. En el mercado de San Antonio, ¿habéis estado? Tenéis que pasear un poco, ¿eh? Bueno, este lo visitaremos el tercer día. En el mercado de San Antonio han hecho una supermanzana. ¿Sabéis lo que es una supermanzana? No, O sea, Una supermanzana es una de las mejores, uno de los mayores éxitos
del marketing estúpido del urbanismo barcelonés, que sabe que tiene una trayectoria muy larga, ¿no? Se inventa un nombre, un branding, ¿no? Y lo explican y todo el mundo se habla de esto en Nueva York, ¿vale? Lo único que han hecho es peatonalizar un sector del ensanche. Pillan una pastilla de 3x3 manzanas, de 9 manzanas, y hacen que los coches se puedan mover mucho más lentamente y con más dificultades dentro de este espacio y se conquista para los peatones. Esto hace décadas que se está haciendo en toda Europa, no es ningún invento, pero ellos lo han llamado supermanzana y ahora todo el mundo está hablando de esto. Ayer se los Pero bueno, expliqué, chicos. Perdón, es positivo. ayer les expliqué algo de la supermanzana. Bueno, vamos a visitarlo al tercer día, o sea que nos dará Muy bien. oportunidad de hablar. Pero fijaros que esta supermanzana está muy bien, ¿eh? O sea, solo me metía un poco con... No hay para tanto, que es una cosa que hay que hacerla, pero que no hemos inventado la sopa de ajo, no hemos inventado la rueda, ya estaba inventada. En lugar de hacer tantas exposiciones y tantas charlas en todas partes sobre lo que han hecho, tendrían que hacer 500 más, ¿vale? Porque es una urgencia. Pero bueno, mientras hacían esta supermanzana también estaban haciendo otra cosa, que es construir debajo del mercado de San Antonio un aparcamiento municipal de 500 plazas. Esto es una facilidad para que el coche se mueva por la ciudad, que aparque fácilmente, ¿no? No te libra del coche, te lo esconde. No es lo mismo, ¿vale? Está siendo contradictorio. Hombre, esto lo has dicho tú, ¿eh? Y otro ejemplo de esto, por ejemplo, es que el ayuntamiento obliga a cualquier promotor privado que haga un edificio de viviendas a construir un mínimo número de plazas de aparcamiento. Esto obliga al constructor a hacer un sótano con muros de contención de hormigón muy contaminantes, ¿vale? Que acaban suponiendo un 20% del coste final del edificio. Es decir, que por culpa de una normativa municipal que quiere hacer casas para coches, aparcamiento, ¿no? Está encareciendo las casas para personas. Un 20%. En una ciudad donde ya tenemos un problemita con el precio de la vivienda, ¿vale? Y el último ejemplo, que es el que tenemos en pantalla, es que yo sepa, los coches eléctricos no circularán por autopistas de madera. Seguirán circulando por infraestructuras carísimas, obras públicas carísimas que consumen mucho dinero público, pero que también consumen muchísima energía en su construcción y en su mantenimiento, que están hechas de hormigón, el malo, malísimo de la construcción, ¿vale? Que consumen mucho territorio. Comparemos el ancho, como antes hemos dicho, el ancho de una vía de tren con el ancho de una autopista de 6, 10, 12 carriles, ¿vale? Esto el coche eléctrico no lo resuelve. Sigue pidiendo estas infraestructuras que siguen contaminando, ¿vale? A mí por eso me gusta mucho esta... Bueno, fijaros en esta... Me gusta también esta infografía. ¿Entendéis lo que es esto? Abajo tenéis un nudo de autopista cualquiera y arriba tenéis la ciudad de Siena. ¿Habéis estado en Siena, en Italia? No. Es una ciudad preciosa. Una ciudad, bueno, que tiene de todo, ¿eh? O sea, no es un pueblito rural, fue una ciudad importante en el Renacimiento. Pues tiene el mismo tamaño, el nudo de autopista, que esta ciudad preindustrial, ¿vale? Pero, sobre todo, a mí me gusta mucho esta infografía, ¿no? Tenéis una comparación entre las infraestructuras de las ciudades antes del coche eléctrico y las ciudades después del coche eléctrico. Esto es lo que la gran revolución que supone el coche eléctrico, ¿no? En términos de contaminación y ecológicos. Y además, para acabar de rematar su inviabilidad total y la imposibilidad de, ¿cómo se dice?, electrificar el Fordismo, tenéis que pensar que en España el 80% de los coches duermen en la calle, ¿vale? Duermen aparcados en el espacio público. ¿Os imagináis lo que supone instalar enchufes cada 5 metros en las calles de todas las ciudades españolas para que el 80% de los coches pueda cargarse de noche? Porque cargar un coche en carga rápida cuesta entre 30 y 15 minutos, ¿eh? ¿Os imagináis una cola de gasolinera en la que los coches estuvieran 15 minutos, en el mejor de los casos, llenando el depósito? ¿Veis viable esto?
El coche eléctrico será un coche de lujo para 4 ricos, pero nunca llegará a masificarse. No hay suficiente energía, suficientes materiales, suficientes infraestructuras para mantener el statu quo que teníamos con los motores de combustión en formato eléctrico. Esto significa, si solo es para 4 ricos, que cada vez tendrá menos rédito económico y electoral seguir invirtiendo, seguir poniéndole prebendas al coche desde la administración pública. Cada vez se invertirá menos en túneles, en autopistas, en rotondas, en carreteras, y se invertirá más en transporte colectivo, transporte ferroviario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Fijaros el coche eléctrico tan innovador que nos están vendiendo. Esto es una fotografía de 1916. El patinete eléctrico ya estaba inventadísimo. El coche eléctrico ya estaba inventadísimo. La mujer de Henry Ford tenía un coche eléctrico, pero el descubrimiento del petróleo y la posibilidad de disponer de grandes cantidades de energía barata es lo que produjo el cambio al motor de combustión. Pero el coche eléctrico es más antiguo que el de combustión, ¿vale? Incluso, a mí siempre me gusta decir que esto es un coche eléctrico del siglo XIX. No solo es un coche eléctrico, sino que además es un coche eléctrico sin baterías, enchufado, que es mucho mejor, mucho más eficiente. Pero además de ser un coche eléctrico, es un coche conectado, que también se vende mucho ahora, que los coches estarán conectados entre ellos, hablarán entre ellos y tal, de condiciones mejor. También porque forma parte de una red de transporte público, ¿no? Está conectado. También es un coche autónomo, tú puedes ir leyendo mientras te lleva, como en un coche autodirigido, ¿no? De estos que nos venden ahora también. O sea, que no están inventando nada. Pero esto es un vehículo colectivo de transporte público que consume muchísimo menos espacio, que no aparca, que lleva a mucha más kilos de carne por los kilos de hierro que pesa él, ¿no? O sea, es mucho más eficiente, aunque suene antiguo, que lo que nos están vendiendo ahora, en términos energéticos. Bueno, entonces esto era un poco para desmontar toda la escuela tecno-eufórica, tecno-optimista, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poquito de la otra escuela, que es la escuela del decrecimiento, que suele representarse con un caracol, ¿no? Yo siempre digo que se puede aprender mucho de la cocina pobre sobre todo, ¿vale? La cocina de los que tenían que apañárselas para comer todos los días, porque no era fácil conseguir productos durante todo el año. Había muchas cosas que solo se producían en verano, en la huerta, ¿no? Y que en invierno cuando nevaba, por ejemplo, ya no había. O muchas veces había gente que estaba tan apurada que tenían que buscarse estrategias para saciar muchos estómagos, ¿no? Familias que no tenían los recursos. Entonces, a base de muchas generaciones de lidiar con estos problemas de escasez, la mejor cocina del mundo, más que la de las estrellas Michelin y de los chefs más famosos de Nueva York, son estrategias de gente pobre que han encontrado 2 grandes fórmulas para combatir el hambre. Una es expandir los alimentos en el espacio y la otra es expandir los alimentos en el tiempo, ¿vale? Vamos a ver. La primera, expandir los alimentos en el espacio, es un poco lo que hacía Robin Hood. Robarle a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Y aquí pues hay muchos ejemplos. Seguro que en México me podéis dar alguno. Les voy a dar uno muy local. Esto espero que sí que lo habéis hecho. No habéis ido al Parque de las Glorias, no habéis ido a la Superilla, pero supongo que ya habéis probado un arroz negro, ¿no? No, sí. Bueno, una paella, vale. Me vale. El arroz negro todavía es mejor que la paella, ¿eh? Apuntadlo. ¿En qué consiste un arroz negro? Arroz con tinta. Es arroz con sepia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la sepia fresca es muy cara, escasea, y somos muchos, ¿vale? Y somos pobres. No podemos permitirnos una sepia fresca para cada uno. Entonces, nuestro Robin Hood, en este caso, es el arroz, que lo que hace es robarle el sabor a la sepia
y ser capaz de llenar muchos más estómagos. Hasta el punto de que después de tantas generaciones de ir aplicando este plato, mejorándolo y tal, llegan al punto de que es mucho más rico el arroz negro que una sepia fresca. Este es un ejemplo de decrecimiento y de expansión de los alimentos en el espacio, que llenen más barrigas, ¿vale? Otro ejemplo, también muy local, está en el jamón. ¿Habéis probado ya el jamón de bellota, el jamón de jabugo? Sí. Sí. Esto me consta que sí que llega a México. Sí. Bueno, pues el jamón ocurre lo mismo, pero en lugar del espacio está el tiempo. Tenemos una vez al año la matanza del cerdo y podemos disponer de, si somos ricos, de carne de cerdo fresca, la asamos, nos la comemos y adiós cerdo, ¿vale? O tenemos técnicas como el curado que nos permiten conservar el jamón a lo largo de todo el año. Es expandir el alimento en el tiempo, ¿vale? Hasta el punto de que, vamos, no creo que nadie aquí lo ponga en duda, es mucho más rico, mucho más sabroso el jamón de bellota, el jamón de jabugo, que la carne de cerdo fresca. ¿Sí? Todo esto son estrategias de pobres que han combatido contra la escasez con recetas que mejoran la situación de partida. Esto es la parte fundamental de este curso. Vamos a buscar esto en la ciudad, ¿vale? Estas estrategias de la cocina pobre, lo que en italiano se llama la cucina povera. Y en términos de ciudad, en términos muy generales, la mejor estrategia para combatir la escasez y para convertirla en algo alegre, en algo bueno, se llama ciudad mixta y compacta. Ya sé que no es muy sexy, pero son dos conceptos que os tienen que quedar aquí grabados. Las ciudades de todo el mundo, desde Vancouver hasta Marrakech, eran mixtas y compactas antes de que hubiera coches. Es el coche el que ha provocado lo contrario de la mixtura y la compacidad, que son, como veremos, la dispersión y la segregación. ¿Vale? La dispersión urbana, el sprawl, ¿cómo lo llamáis en México? Sprawl urbano, sí. El sprawl urbano es lo contrario de la compacidad. Y la segregación, la separación, es lo contrario de la mezcla, de la mixtura. ¿Vale? Vamos a verlas un poco. Primero, Y social también. Sí, ahora lo veremos. Mixtura, de momento solo he dicho mixtura. Ahora veremos que la mixtura es social y funcional. Pero de momento solo he hablado del término mixtura porque primero hablaremos del sprawl. El sprawl, la dispersión urbana, es solo posible desde que hay coches. ¿Vale? Esta ciudad es completamente inviable sin el vehículo privado. A mí me gusta siempre comparar con esta infografía la ciudad de Atlanta con la ciudad de Barcelona. Son dos ciudades que tienen exactamente la misma población y aquí se muestran a la misma escala. Fijaros la cantidad de territorio que depreda Atlanta comparada con Barcelona. Barcelona es una ciudad muy compacta, una de las ciudades más compactas de Europa, que es el continente de las ciudades compactas. En cambio, Atlanta es una ciudad muy dispersa. Es una ciudad llena de arbolitos y de pajaritos, que parecería muy verde esto, ¿no? Muy ecológico, pero donde las distancias son tan grandes que es impensable ir de casa al trabajo caminando, donde es inevitable usar el coche para ir a la escuela, para ir a comprar, para ir al trabajo. ¿Vale? Con lo cual tienes no solo mucha más depredación de territorio y consumos de agua, sino también mucho más consumo de energía y muchas más emisiones. ¿Vale? La compacidad nos permite ahorrarnos todo esto. Y es todavía peor la Ciudad de México. Sí, claro. Sí, la Ciudad de México es un monstruo. Sí. No las partes centrales, la zona del Zócalo y tal, sino lo que se ha estado haciendo desde que tenemos coches, ¿vale? Esta es la imagen idílica que se nos vendió, el New Deal trajo esto también, ¿no? Esta American Way of Life que tiene como protagonista el coche, que es lo que te permite tener este sueño que es vivir en una casa con jardín, ¿no?
en realidad, aunque esto parezca muy verde, aunque tenga mucha clorofila, para justificar la presencia de un jardín necesitas muchas casas alrededor. Si no, lo que estás haciendo es consumir muchísimo territorio natural, es decir, jardín, para asfaltar, instalar pavimentos, cloacas, farolas. Es mucho más caro también en términos de servicios, mandar ambulancias, mandar bomberos, recoger basuras. Te cuesta mucho más dinero, muchas más emisiones, mucha más energía, ¿vale? Es lo mismo de siempre. Es la ocupación más insensata del territorio. La mejor solución geométrica para combatir el cambio climático y para superar el crecimiento infinito en un planeta limitado es una solución geométrica que se llama ciudad compacta. ¿Vale? Y bueno, una ciudad vertical. Sí, Levantaron. muy buen punto este. Tienes toda la razón del mundo. No digo ciudad densa, sino que digo ciudad compacta. ¿Vale? Entre la ciudad dispersa y la ciudad compacta hay un eslabón intermedio que es la ciudad densa. Un concepto intermedio. ¿Vale? Sí. ¿La ciudad densa qué es? Es población partido por superficie. Cuando tú tienes mucha gente viviendo en la misma hectárea, en el mismo kilómetro cuadrado, eso te permite pagarte un buen hospital, pagarte una parada de tren, de metro, ¿no? Te permite muchas cosas, te permite que haya pues, fertilidad económica, cultural, ¿no? Ahora, para conseguir esta densidad hay dos estrategias. Hay una estrategia que ha durado 10.000 años, desde que existen las ciudades, y hay otra estrategia que ha durado 100 años, desde que se inventó el urbanismo moderno y el hormigón. La estrategia para conseguir densidad de toda la vida se llama compacidad y consiste en una cosa que parece una paradoja, que es que haya muy poco espacio libre, que haya muy poco espacio público, que la proporción de suelo edificado respecto al suelo no edificado sea muy alta. Esto es lo que es lo que caracteriza a la ciudad mediterránea, de calles estrechas, de plazas de escala humana, donde siempre te cruzas con alguien, donde hay mercado, donde hay interacción, ¿vale? Son ciudades, son barrios como el que estáis ahora aquí, el Poblenou, la Barceloneta, el Ensanche, ¿vale? Son barrios donde hay poco espacio libre respecto a la cantidad de espacio edificado. Sí, en todo, generalmente en todos En los centros todo de el la planeta, ciudad en todo el planeta era así. y en los centros, ¿no? De las ciudades se da mucho ese evento. Sí, lo que hoy llamamos centros de las ciudades es la parte de la ciudad premoderna Sí. y pre-auto, Ujú. ¿vale? Es como eran antes las ciudades en todas partes, ya sea Vancouver o ya sea Zócalo de la Ciudad de Marrakech. México. Sí. Exacto. ¿Vale? Ujú. En cambio, a partir del momento en que se empieza a utilizar en construcción el acero y el hormigón y aparece el urbanismo moderno, la arquitectura moderna, aparece una nueva fórmula para conseguir la densidad que consiste en los rascacielos, los bloques en altura. ¿Vale? Estos bloques permiten que haya muchos pisos, que mucha gente pueda vivir en un mismo metro cuadrado, pero tienen un inconveniente gramatical en términos urbanos, ¿vale? Que es que así como los edificios, las fincas de la ciudad antigua, de la ciudad mediterránea, eran entre medianeras, se tocaban entre ellos, los edificios modernos requieren mucho espacio libre a su alrededor, ¿vale? Para que llegue el sol, la ventilación, a toda esta altura tan grande, ¿vale? Entonces, ¿esto qué ocurre? Que en la cota cero empobrece muchísimo la ciudad. Hace que aumente mucho la cantidad de espacio público y, por lo tanto, el coste de su mantenimiento por las arcas públicas, pero también en términos de interacción social o, por ejemplo, de seguridad desde la perspectiva de género, dejan mucho más que desear. En un barrio como este, o como Gracia, si a una mujer la molestan por la calle y grita, las ventanas están tan cerca que alguien saldrá a ayudarla. En un polígono residencial moderno, donde las ventanas están tan lejos, el espacio público es mucho más inhóspito, para un niño, para un abuelo que se marea,
para una mujer a la que la molestan, ¿no? Y además muchas veces este espacio público es tan caro de mantener y tan inhóspito y banal, inseguro y tal, muchísimas veces se utiliza como aparcamiento al aire libre. Es decir, que es un espacio supuestamente libre que acaba siendo edificado por coches, ¿no? Es mejor la compacidad, de conseguir la densidad a través de la compacidad que a través de la altura. Y estábamos hablando de la compacidad y ahora tenemos que hablar de la... Ahí estábamos hablando de la dispersión y ahora tenemos que hablar de la segregación, ¿vale? La segregación son estos cortes, estas separaciones, ¿no? Estas barreras que muchas veces las inflige el propio vehículo privado cuando penetra desde las periferias a los centros urbanos. Es la famosa lucha de Robert Moses y de Jane Jacobs en Manhattan en los años 60. El urbanista en jefe de Nueva York quería derribar barrios enteros para hacer llegar una autopista de la gente que vivía en las casas ajardinadas de los nuevos suburbios a trabajar a las oficinas del centro de Nueva York. Encima de todo el estropicio territorial que hacían, quería cargarse barrios enteros entre medianeras compactos de escala humana para hacer este tipo de autopistas, ¿no? Esto es un tipo de barrera de segregación. Está también la segregación social que genera guetos periféricos, guetos para ricos o guetos para pobres. Antes la segregación social en la ciudad premoderna se producía dentro del propio edificio. Como no había ascensores, en el principal vivía el propietario, que era el propietario de toda la finca, y sus inquilinos pues vivían más arriba. Y la escalera cada vez tenía los peldaños más empinados y los techos de las casas eran más bajitos y más pobres, con menos decoración, hasta el punto de que arriba de todo vivía la criada o la portera, ¿no? Pero había injusticia espacial y segregación, pero era dentro de la misma finca. De manera que compartían el barrio, las cloacas, las farolas, las aceras, el parque, la escuela, ¿vale? En cambio, el proyecto moderno lo que hace es dispersar en el espacio territorial esta segregación. Esto es un barrio de ricos, esto es un barrio de pobres, esto es segregación social, pero también hay una segregación funcional. Esto es un barrio de oficinas, esto es un polígono residencial, una ciudad dormitorio donde solo hay viviendas, esto es un parque de edificios culturales como el Fórum de las Culturas de Barcelona, ¿vale? Esto es un complejo turístico, grandes sectores urbanos con un solo uso, monocultivos latifundistas. Y en cambio la ciudad compacta y mixta, que estáis en uno de los mejores ejemplos de ella, es una ciudad como Barcelona, ¿vale? Pero tiene muchos aspectos distintos en todas partes del mundo. Esto es un ejemplo en Florencia. En todas ellas hay escasez de espacio libre, de espacio público, pero gran calidad de este espacio público que escasea, ¿vale? Esto es Marrakech, esto es Manhattan, edificios entre medianeras que se tocan entre ellos, que hacen calle, que definen calle, corredor o plaza de escala humana. Esto no es una cuestión de tamaño, puede ser Nueva York, pero también puede ser un pueblito mediterráneo como Cadaqués. Esto es ciudad mixta y compacta. ¿Por qué? Porque la gente vive apilada unos encima de otros, se tocan entre ellos, entre medianeras, y viven a una distancia caminable del bar de la esquina, del buzón de correos o de la tienda de verduras, tanto ya sea en Nueva York como en Cadaqués. Cambio, en la ciudad dispersa es impensable ir a comprar mandarinas andando, ¿vale? Este es el aspecto vertical de la ciudad mixta y compacta, es un ejemplo del Raval. Veis las fincas estas entre medianeras que se tocan entre ellas. Veis la diversidad de usos en la planta baja y en los pisos de arriba. Y se parece mucho a la estructura de una estantería con libros, en las que cada pieza es sustituible. A veces en el ensanche te encuentras un bloque de oficinas de cristal entre dos fincas modernistas, pero definen un proyecto común que es la manzana y que es la calle que pervive en el tiempo, ¿vale? Como las estanterías aquí, aunque cambies los libros, la estructura general se mantiene. En cambio, en la ciudad moderna depende siempre de piezas insólitas. Cada uno quiere ser distinta a las otras, ¿no? Cada arquitecto lo hace a su estilo y la forma de las piezas define las formas extrañas y excesivas del espacio libre, ¿no? Y fijaros, pues, lo que da de sí este urbanismo moderno en una ciudad tan compacta como Barcelona. Este es el frente marítimo de un barrio horrible
que se llama Diagonal Mar y que te remite al Mediterráneo, pero que no tiene nada de ciudad mediterránea. Se parece mucho más a Miami que a una ciudad mediterránea, ¿no? Y es un frente marítimo, está entre el Fórum y la Barceloneta esto, podéis ir aquí a verlo, que vale la pena. Que tiene una gran extensión de espacio público, de titularidad pública municipal, dedicado a la autopista de la Ronda, pero es que además de que la Ronda ocupa muchísimo espacio solo dedicado a los coches, sus laterales son grandes extensiones de espacio público, también de propiedad municipal, que se utiliza. Esto está en la playa, ¿eh? Primera línea del frente de mar, que se utiliza para aparcar coches, que es inhóspito. Esto es lo que os decía, que es inhóspito, es inseguro. Caminas por aquí por la noche y te pueden pasar cosas. ¿Vale? En cambio, esta es la misma ciudad, un frente marítimo como el de la Barceloneta, en la que hay fincas estrechas entre medianeras, en primera línea de mar, donde la movilidad que intermedia entre las viviendas y las olas es una movilidad peatonal y para peatones. ¿Vale? Son dos ejemplos de la misma ciudad completamente opuestos, ¿vale? En cuanto a capacidad. Y ahora voy a pasar al otro ejemplo de segregación por usos, ¿vale? Que es los grandes centros, los grandes sectores comerciales, donde hay grandes superficies comerciales sin vivienda, que durante el día, donde los horarios de apertura están llenos de gente, pero cuando todo el mundo se va a casa y cierran las tiendas, pues ahí no queda nadie, ¿no? Esto es lo que pasa cuando no hay mixtura, ¿no? Bueno, esto ya me lo voy a saltar. Bueno, también es importante el tema de la mixtura social, aparte de la mixtura funcional. Y hay procesos como la gentrificación, habéis oído hablar de ella, ¿no? Que están haciendo que en barrios centrales, barrios compactos y mixtos, que siempre habían sido habitados por mucha gente trabajadora en Barcelona, esta gente se está viendo expulsada porque suben los precios hacia periferias dispersas donde dependen más del coche, lo que hace subir más la contaminación, pero además están perdiendo esta mixtura social, ¿no? Se están dedicando o al turismo o a gente rica. Entonces se está perdiendo esta mixtura, están habiendo muchos desahucios, se está habiendo una verdadera batalla, ¿vale? Bueno, ahora ya os noto un poco más cansados. Yo estoy de acuerdo en que 4 horas son muchas, ¿eh? No sé si queréis hacer una pausa antes de pasar al segundo tema. Este va a ser más corto, ¿eh? Si queréis os voy a anunciar de qué va el tema y hacemos una pequeña pausa, ¿vale? Sí. Que os veo muy abatidos, no os veo tan implicados como antes. Hasta ahora hemos hablado de que tenemos un problema. Hemos hablado de que hay como 2 grandes respuestas a este problema, la tecno-optimista y la del decrecimiento, y hemos puesto ejemplos de los 2 lados, ¿no? Evidentemente, no lo escondo, ¿eh? Ejemplos muy imparciales y muy intencionados. A mí ya se me nota de qué lado estoy. Y podemos discutir hasta la saciedad, con argumentos y con datos, lo que queráis, ¿eh? Ya lo hemos estado haciendo un poco. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo en términos urbanos se está contraviniendo la función pública para ofrecerle alfombras rojas al gatopardismo. ¿Qué es lo que llamo función pública? La función pública democrática tiene 2 mandatos. Uno es repartir riqueza y oportunidades para que no se acumulen y que todos los ciudadanos puedan gozar de lo que significa vivir todos juntos en un sitio. Cuando se rompe la cohesión social, una ciudad deja de funcionar, empieza a tener muchos problemas de funcionamiento, de violencia, de inseguridad, de fertilidad económica y cultural, ¿vale? Al ser gente que vive junta hay que cuidar la convivencia, pero también, además de la convivencia, hay que cuidar la supervivencia, que las cosas que se hacen no sean tan insostenibles y tan sucias y tan inviables que le complique la supervivencia a los siguientes que vendrán a ocupar esa ciudad, ¿no? Estos son los 2 principales mandatos de la función pública democrática, ¿vale? En la ciudad. La convivencia y la supervivencia.
Pues bien, la función pública muchas veces en situaciones urbanas, y vamos a verlas en Barcelona, está contraveniendo estos dos mandatos. En lugar de repartir oportunidades, está concentrando riqueza y oportunidades en pocas manos, ofreciéndole alfombras rojas a los poderosos. Y en lugar de pensar en las próximas generaciones y en transitar hacia un modelo más sostenible, está haciendo todo lo contrario, ¿vale? Y lo hace a través de esto que yo llamo gatopardismo. No sé si conocéis El gato pardo, es una novela, también es una película de Lancaster que explica la historia de Italia, luego lo veremos. Pero el gatopardismo lo que hace es decir que todo cambie para que todo siga igual. Es aparentemente una gran revolución que en realidad lo único que hace es dejar las cosas como estaban. Conservadurismo. No es exactamente conservadurismo, porque el conservadurismo siempre había sido No hace ningún... casposo, honestamente, decir, no, yo me quedo donde estaba, quiero que las cosas sigan como tenían que ser. Las mujeres en casa, ¿no? En cambio, el gatopardismo es, yo parezco muy progresista, muy innovador, muy ecológico y muy feminista, pero soy todo lo contrario. Veremos ejemplos de ello, ¿vale? Coche Hacemos un descansito, pero cargad pilas y volved un poco más energéticos, ¿no? ¿Sí? ¿La hacemos de 5 minutos? ¿Esta? Muy bien, seguimos. Vale, hasta ahora, Juan Carlos. Es que, claro, 4 horas. Sí, sí, está bien. Estaban raros mis páginas. Bastantes ejemplos concretos, ¿vale? Que creo que son más fáciles de digerir que algunas abstracciones que os he estado dando. Bueno, pues como os decía, el gatopardismo sale de una novela de este señor que se llama Il Gattopardo y que es esta frase que el conde de Lampedusa durante la revolución de Garibaldi en Italia es un burgués, ¿vale? Un noble que le dice a sus colegas que tienen que aceptar esta revolución de Garibaldi haciendo ver que es muy revolucionaria con esta frase famosa que se ha hecho muy famosa, hagamos que todo cambie para que todo siga igual. Y esto en términos urbanos ahora mismo se traduce en dos grandes tendencias, ¿vale? Uno es lo que se llama el greenwashing, claro, es este anuncio de Volkswagen, ¿no? Para hacer que parezca verde lo que en realidad no lo es. Y la otra es las alfombras rojas a los peces gordos, ¿vale? Que desde lo público, en lugar de estar redistribuyendo hacia las manos pequeñas, se le da, esto en inglés se llama trickle down economics, se le da al pez gordo para que las migajas que le caigan de la boca alimenten a los que están debajo, ¿vale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. Veréis que un poco en la ciudad se produce desde siempre, desde sus inicios, se produce una lucha entre el mercado y la democracia. ¿Vale? Fijaros que ambos son hermanos, porque son hijos de la plaza, del ágora. La plaza, desde la antigua ciudad griega, ¿no? Se utilizaba como un espacio de mercado, pero también se utilizaba como un foro de discusión, como un ágora, ¿no? De debate entre los ciudadanos. Y estos dos usos, hermanos, que los dos son necesarios, sin ninguno de los dos existiría la ciudad, porque, como hemos visto antes, la ciudad es un espacio de intercambio de bienes y servicios por antonomasia. Es imposible la economía de subsistencia en la ciudad, hacértelo todo tú en la ciudad es imposible, tienes que intercambiar con otros, ¿vale? Por lo tanto, la ciudad es un mercado por antonomasia, pero también en la ciudad es necesaria la cogestión, lo podemos llamar democracia, lo podemos llamar
muchas formas, pero el entente, los consensos, las normas, las decisiones conjuntas, no solo pensando en mis intereses particulares, sino en la convivencia, en el bien común, ¿no? Pues se produce siempre esta lucha entre los dos, ¿no? A veces uno es más grande, otras veces más pequeño, y se acaban produciendo estas alfombras rojas que en realidad son infraestructuras físicas de escala urbana, es decir, locales, ¿vale? De escala local, que tienen titularidad pública, pero que en lugar de ofrecerse a estos dos principios que decíamos, se ofrecen a los de arriba y contra los de abajo y contra los de después, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de estas infraestructuras son los aeropuertos, que acostumbran a ser públicos y que muchas veces están no al servicio de que la ciudad esté bien conectada para sus necesidades de conexión con el mundo, sino, por ejemplo, al servicio del turismo masivo que invade una ciudad de forma desproporcionada, ¿no? Barcelona es una ciudad que tiene 1,5 millones de habitantes y que tiene uno de los aeropuertos más grandes de Europa, que recibe de cada año 17 millones de turistas, ¿no? Es unas cifras que ya hablan por sí solas. Y ahora se está debatiendo sobre la posibilidad de ampliar el aeropuerto con una cuarta pista, invadiendo un espacio natural que está protegido por la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y aparte de las consideraciones sociales de la gentrificación, de la turistificación, del encarecimiento de todo, de la masificación turística, no sé si lo habéis notado estos días paseando, pero hay muchos barrios, como por ejemplo el barrio donde estamos, el barrio gótico, donde cada noche en este barrio duermen más turistas que vecinos. Ya han superado, ¿no?, la proporción de vecinos. Ese es el aeropuerto de aquí, bueno. Sí, el aeropuerto del Prat. Aparte de la cuestión social, del impacto social que esto tiene, está el impacto ambiental. La aviación es uno de los grandes responsables del cambio climático, ¿no? Es mucha energía y muchas emisiones para mover galletas y no recetas, ¿vale? Y es, además, una falta de previsión. La propuesta de ampliar el aeropuerto que se está discutiendo es una falta de previsión ante el problemón energético que tenemos delante de las narices, ¿vale? Es muy probable que dentro de poco este aeropuerto solo sirva para hidroaviones, porque el cambio climático hará que aumente el nivel del mar. Este aeropuerto está muy cerca del mar, ¿no? Estará inundado. Se habrán gastado mucho dinero y muchos materiales y mucha energía en ampliar una infraestructura que servirá durante pocos años, porque es poco probable que tengamos la energía para mover tantos aviones como estamos moviendo ahora. Los vuelos low cost se van a terminar, como el fordismo con los coches, pues los low cost con los aviones, ¿vale? Volverá a ser una cosa de ricos volar, no harán falta aeropuertos tan grandes, ¿no? ¿De qué lado quieren ampliar la pista? Quieren hacer... ¿Pegado en la? No, pegado a la parte alta de la foto, que es la desembocadura del río Llobregat, que es una reserva natural. En el río Llobregat, que es un río con bastantes conexiones con el tejido urbano e industrial, sin embargo, tiene dos cosas muy especiales. Una es lo que se llama el Parque Agrario, que es una zona de producción agrícola dentro de Barcelona. Eso es algo bastante insólito, donde se producen productos de alta calidad con denominación de origen, como por ejemplo la alcachofa del Prat, que tiene denominación de origen, es un producto muy sabroso, o el pollo de pata azul, que lo llaman el pollastre de pata blava. O sea, es un espacio de producción agrícola muy cercano al lugar de consumo, ¿vale? Que esto ya lo veremos en el próximo día, que es una cosa que interesa. Cuando vienes llegando Sí. en el avión, sí se llegan a ver las parcelas. Sí. Es un espacio muy grande de producción agrícola, muy cercano al sitio donde se consume, por lo tanto, muy de kilómetro cero. Muy poco consumo de combustible en el transporte de un sitio a otro, ¿no? Y por otro lado, también en el Llobregat hay otro espacio excepcional, que es una reserva en la desembocadura. Es una reserva de fauna y flora muy, muy bonita, muy interesante, que constituye una estación, un aeropuerto para aves migratorias que van del norte de Europa a África, ¿no? Cada año, y aquí hacen sus paradas. Pues ahora, con la construcción de la cuarta pista, quieren cargarse este segundo espacio que os decía, espacio natural, que está protegido por la Unión Europea, que es muy difícil cargárselo, y que, bueno, quieren presentar un proyecto justificando que crearán otro espacio natural artificialmente en otro sitio para sustituir este, no sé qué, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de alfombra roja serían los puertos, que también son de titularidad pública y que sirven para que vengan usos que no le convienen siempre a la ciudad, ¿no? Por ejemplo,
tenemos el puerto de Barcelona, que es un territorio más grande que el Ensanche, que es el barrio más grande de la ciudad, ¿vale? El barrio este de todo es cuadrado, ¿eh? La trama hipodómica. Pues el puerto es todavía más grande que el Ensanche y es un puerto que ha crecido muchísimo en las últimas décadas, sobre todo por parte de constructoras chinas y grandes operadores de contenedores. Este es el principal puerto de mercancías del Mediterráneo y tiene una proporción muy grande por lo que es Barcelona, ¿no? Pero al fin y al cabo es un sistema basado en esto que decíamos antes, que es mandarnos galletas y no recetas desde Bangladesh y China hasta Europa y América, ¿no? Toda esta economía global basada en esta coreografía del toyotismo que, si no tiene los días contados, como mínimo no tiene el futuro muy claro, ¿vale? Tendríamos que ir transitando hacia modelos productivos locales, que vuelvan a haber fábricas aquí, producción aquí, de las cosas que consumimos aquí, en lugar de depender tanto de mandarlos a la otra punta del mundo, ¿vale? Pero hablando económicamente, un aeropuerto grande y este puerto sí trae económicamente un plus para Barcelona. Sí, muy buena pregunta. Este es el relato mayoritario para ampliar el aeropuerto, para ampliar el puerto. Siempre son dos. Una, que habrá una lluvia de millones de inversión y habrá una explosión de puestos de trabajo, de creación de puestos de trabajo. Son los dos grandes argumentos, ¿vale? La gran pregunta, aparte de la cantidad de dinero que entra, tenéis que pensar que, por ejemplo, perdonad que vuelva atrás, en este parque agrario que os decía aquí que hay en el Llobregat, hace 10 años hubo un gran debate de ciudad, porque había un señor que se llamaba Adelson, que es propietario de casinos, que quería construir en todos estos huertos de producción agrícola local casinos y hoteles al lado del aeropuerto, toda una ciudad enorme de casinos y hoteles, donde incluso las autoridades españolas y catalanas estaban dispuestas a hacer exenciones de impuestos o, por ejemplo, de la normativa de no se puede fumar en el interior. Aquí iban a hacerlo como excepción en toda España, ¿vale? Querían darle estas alfombras rojas a Adelson para que destruyera la producción agrícola local e invirtiera en este modelo que atrae a millonarios que vienen a casinos y a hoteles a medio camino entre China y Brasil, ¿no? Como una escala. Exacto. Es el mismo discurso. Esto generará millones y millones de inversión y muchísimos puestos de trabajo. Puestos de trabajo, por un lado, los millones de inversión hay que preguntarse, muy bien, sí, llegan muchos millones, pero ¿cómo se reparten? ¿Vale? Sí, porque ¿a igual... quién le van a Claro, pasar igual... la cartera? ¿Perdón? O sea, ¿a quién le van a pasar la cartera? Exacto. O sea, Pueblo lo importante no es solo cuántos llegan, que está bien que lleguen, ¿vale? Pero cuántos llegan, pero sobre todo, cómo se reparten capilarmente en la ciudad, ¿vale? Porque os pongo un ejemplo de esto. Si yo soy hotelero en Barcelona y amplían el aeropuerto, voy a ganar más dinero. Pero si yo soy inquilino en Barcelona y vienen muchos turistas que alquilan apartamentos en Airbnb, yo voy a perder dinero. ¿Me entendéis? Unos ganan y otros pierden. O sea, el dato no es de cuántos millones va a ser la lluvia, sino cómo se reparte esta lluvia, que llueva bien, ¿vale? Y luego, en cuanto a los puestos de trabajo, sí, son puestos de trabajo, pero son puestos de trabajo muy poco cualificados. Hay muchísimo precariado en Barcelona que se dedica al turismo, a la hostelería, mujeres que limpian hoteles o camareros, ¿no? Son trabajos muy estacionales, muy precarios, muy mal pagados, con muy poco valor añadido, ¿vale? Es un modelo bastante dudoso, ¿vale? Entonces, bueno, en este puerto, aparte de los contenedores, una de las principales actividades que con la alcaldesa radical a la que tenemos ahora se siguen multiplicando son las terminales de cruceros. Son paquebotes enormes, ciudades flotantes, que son muy contaminantes, tienen un tipo de fuel que es mucho más contaminante que los coches, que están en el puerto parados
tienen las máquinas encendidas porque dentro tienen casinos, salas de juego, piscinas climatizadas, ¿vale? Y que son un tipo de turismo que llega a la ciudad, baja unas horas, muchas veces con comida del McDonald's que ya tienen en el propio barco, generan residuos, pero consumen poco, llenan espacios públicos con oleadas de todos juntos y luego se vuelven a subir al barco y se van. ¿Vale? Pues este modelo Barcelona lo ha defendido mucho y es uno de los principales puertos de cruceros del mundo. ¿Vale? Por eso ha salido toda una serie de movimientos sociales que están intentando parar esta expansión de las terminales de cruceros en el puerto. Pero más cosas. Cuando creció ese puerto que os he enseñado al principio de contenedores por parte de las constructoras chinas, ¿qué pasó? Que el puerto antiguo, lo que se llama Port Vell, significa puerto viejo, que está aquí delante del barrio gótico, está a 500 metros, el puerto antiguo de la ciudad dejó de ser un recinto cerrado, como es ahora el puerto de contenedores, y pasó a ser un espacio ciudadano atravesable y pisable. Todo suelo público, ¿vale? Que de repente se abría a la ciudadanía. Interesante, ¿no? Una ventaja. Pero se abrió ¿para qué? Se abrió para hacer, por ejemplo, vivienda pública en una zona céntrica, cerca del agua, tal. No. Se abrió para hacer, por ejemplo, los usos que tiene son el Real Club Náutico, Real de Rey, ¿vale? Yates y embarcaciones de recreo. Se hizo este edificio que veis arriba a mano derecha, que se llama Mare Magnum, que es un centro comercial privado que hace ver, oficialmente no lo es, oficialmente es una estación marítima que tiene una pasarela para que desembarquen pasajeros de un barco, que nunca ha funcionado como estación marítima, y las tiendas que hay en este centro comercial son supuestamente las tiendas de la estación marítima. Nunca he tenido uso de estación marítima y en verdad es un centro comercial. En suelo público, supercéntrico, un gran centro comercial, en lugar de defender el pequeño comercio de proximidad, se defienden una gran superficie comercial, ¿vale? En suelo público y céntrico. Si os fijáis, se llama Mare Magnum, que remite a mar, ¿no? O si veis la pasarela que da continuidad a las Ramblas y que llega al Mare Magnum, que tiene estas olas, todo te remite a maritimidad, a Mediterráneo, pero en realidad está todo lleno, edificado de cosas que son contra el bien común y contra la sostenibilidad. Un centro comercial no es sostenible, una gran superficie comercial no es sostenible, no redistribuye riqueza, sino la concentra en pocas manos, ¿vale? A su izquierda tiene el IMAX, unas salas de cine espectacular también, que no es el uso que más se necesita en el centro de Barcelona, donde hay mucha actividad turística y de recreo y administrativa. Lo que se necesita en el centro de Barcelona es vivienda, porque se está quedando sin vecinos, lo que decíamos antes de la gentrificación, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y diversos edificios ocupando suelo público que tienen estos usos. Por ejemplo, ahora uno de los últimos debates es construir en este mismo puerto el Hotel Hermitage, que es un hotel, una sucursal del Hotel Ruso, de la Pinacoteca de San Petersburgo, que en realidad más que lo tiñen de cultura, pero en realidad es un museo, hay un restaurante con cuadros caros, ¿vale? Tendrán aquí cuatro cuadros caros, que esto no contribuye para nada a la cultura local de Barcelona. Vendrán cuadros de otras partes del mundo para que vengan turistas como una nueva atracción turística. Y lo disfrazan de cultura y lo hacen en suelo público, ¿vale? O, por ejemplo, el Hotel Vela. Este Hotel Vela es un hotel de lujo, lo habéis visto, ¿no? Sí. Que también te remite a una vela, a la maritimidad, ¿vale? En realidad es más propio de Dubái que de Barcelona y del urbanismo mediterráneo, pero bueno. Pues es un hotel de lujo, uno de los más lujosos de la ciudad, construido en suelo público, con la excusa de que es una infraestructura portuaria. Se hacen trampas al solitario en su propio urbanismo, ¿vale? Y van permitiendo estos usos injustos e insostenibles. No es sostenible hacer más hoteles en Barcelona. Los turistas que utilizan hoteles consumen muchísima más agua que los barceloneses porque hay que lavar cada noche sus sábanas y sus toallas, ¿vale? Las ciudades necesitan hoteles. A todos nos gusta ir a una ciudad por trabajo, por cultura, por visitar, lo que sea, pero en una cierta proporción. Cuando ya hay demasiados, la cosa se convierte en algo completamente insostenible. Y, sobre todo, si son privados y de lujo, que se paguen ellos su suelo, que no sea un suelo público, ¿vale? Más ejemplos de alfombras rojas, ¿no? Por ejemplo, en el Raval, este edificio lo habéis visto ya, el MACBA. Chicos, tenéis que pasear un poco, ¿eh?
¿Cuántos días lleváis aquí? Acabamos de llegar. Ah, vale, Sí, 2 días. yo sí, 3, llevamos 2 días. Vale, pues ahora a pasear, ¿eh? ¿Sí? Hay muchas cosas por ver aquí. Bueno, pues esto es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que está en el Raval, el barrio que está aquí al lado. Esto que estamos aquí es el barrio gótico, pues al otro lado de las Ramblas está el Raval, ¿vale? Y en el centro del Raval está este edificio que aterrizó también en suelo público. Es una fundación privada, una pinacoteca también, ¿vale? Ya está hecho, está ahí, pero ahora se está pretendiendo ampliarse, ¿vale? Y exige un edificio público que está aquí al lado, que es una capilla, la Capilla de la Misericordia, que está en disputa con otro equipamiento que también quiere crecer. El otro equipamiento que quiere crecer es el CAP, el Centro de Asistencia Primaria, un equipamiento sanitario de la sanidad pública en un barrio que es un gueto social, que tiene gente muy empobrecida y que tiene muchas necesidades de acceso a la sanidad pública, y que el actual centro sanitario del Raval está en muy malas condiciones. Es un edificio de los años 30, con los pasillos demasiado estrechos para que pasen camillas y mil movidas más, ¿vale? Entonces, el equipamiento público de proximidad sanitario quiere la capilla para crecer y ampliarse, y la pinacoteca privada de lujo también quiere la capilla para ampliarse, ¿vale? Es una disputa entre los equipamientos. ¿Quién ha ganado? La pinacoteca. Otro ejemplo de equipamiento que ofrece Alfombras Rojas. Este es un edificio que está aquí al lado, en la Vía Laietana. Es un edificio de 20.000 metros cuadrados, todo él municipal, todo él de la alcaldesa. Entonces, a principio de su mandato, anunció que aquí, este edificio municipal, a caballo entre dos barrios tan céntricos y gentrificados como el barrio del Born y el barrio gótico, este donde estamos ahora, donde duermen más turistas que vecinos, lo que os decía, etcétera. La alcaldesa anunció que decidía destinar este edificio, que en su momento, a principios del siglo XX, se construyó como viviendas, ¿vale? Lo quería destinar ¿a qué? A acoger un centro de emprendedores digitales, ¿vale? Quieren atraer talento global hacia Barcelona, que significa que vengan ejecutivos, que vengan gente que investiga, que vengan gente que hace aplicaciones, que hace startups, ¿vale? Gente que tiene dinero, que pagan alquileres caros, que hacen subir el precio de la vivienda, ¿vale? En lugar de cuidar el talento que hay aquí, donde hay, por ejemplo, muchísima fuga de cerebros de jóvenes que estudian medicina pero que se van a ejercer a Inglaterra, porque aquí no tienen buenos sueldos y tienen viviendas muy caras. En lugar de cuidar al talento de aquí, no por una cuestión nacional, aunque sean nacidos donde sean, la gente que ya vive aquí, cuidarla, no, están intentando atraer gente global y gente con dinero, ¿vale? Para ocupar alfombras rojas municipales y céntricas. ¿Lo veis? Entonces aquí surgió todo un movimiento que se llamaba Vida Laietana, le metía una D a Villa Laietana, para reclamar que aquí, en este edificio, y lo hicieron con planos, dibujados por arquitectos, aquí caben 160 viviendas públicas accesibles, asequibles, y muchísimos espacios comerciales de protección oficial a precios baratos, a condición de que vendan cosas que necesitan los vecinos, como frutería, en lugar de, yo qué sé, en lugar de vender camisetas del Barça, que son para turistas, ¿vale? Otro ejemplo de equipamiento que funciona como vivienda, como alfombra roja. Incluso en términos de vivienda también se ofrecen alfombras rojas a los malos, ¿vale? Por ejemplo, en España hay una cosa, no sé si en México también existe, en España hay una cosa que se llama Golden Visa, ¿sabéis lo que es? No. Bueno, si tú, seas de donde eras del mundo, seas de Rusia, de China, de Arabia Saudí, ¿vale? Si tú tienes dinero sobre todo, si no, no vale, ¿eh? Si tú tienes dinero y quieres acceder a la ciudadanía europea, que está bastante preciada, lo tienes muy fácil. Tienes que comprar un inmueble, tienes que hacer una compra inmobiliaria por más de 500.000 euros. Si te gastas más de medio millón de euros en una compra inmobiliaria, automáticamente el gobierno español te da el visado de residencia en España y, por tanto, en todo el territorio de Schengen, en toda la Unión Europea. Entonces,
esta política pública hace que estén viniendo a Barcelona millonarios rusos, bueno, ahora rusos no se les ve mucho por aquí, pero chinos, saudíes, ¿vale? Mexicanos también, de todas partes, comprando áticos y pisos en Gracia, en el Poble-sec, ¿vale? Encareciendo los precios de la vivienda otra vez, haciendo viviendas de lujo, ¿no? Para acceder a un título público, a una prebenda que es pública, ¿vale? Y este tipo de cosas también pasan en Estados Unidos. Piden tener una residencia Claro. igualmente como Fijaros que yo no estoy hablando, yo no soy un marxista que esté aquí metiéndose con el capital y diciendo hay que nacionalizarlo todo, ¿vale? Y nada tiene que ser privado. Yo no estoy diciendo nada de esto, ¿eh? Yo soy capitalista, yo tengo un piso de propiedad, tengo una empresa, o sea, ¿vale? No soy un comunista, ¿eh? Simplemente lo que estoy diciendo es que lo público tendría que estar no al servicio de los que más tienen y en contra de los que vendrán, sino intentar repartir un poco de juego. Lo público, ¿eh? O sea, Sí, lo que público los para privados se todos. monten un casino o un hotel en suelo privado donde se puede y tal, pues adelante. ¿Me entendéis, no? Sí, sí, sí. Otro ejemplo, esto viene de América, de Eisenhower. Eisenhower dijo después de la Segunda Guerra Mundial, si quieres evitar que en América haya comunistas, tienes que facilitar que estén hipotecados. ¿Por qué? Para comprar una casita con jardín en los suburbios, ya les construiremos sus autopistas con dinero público, ¿vale? Tenemos que facilitar, tenemos que hacer exenciones fiscales y animar a la gente a que se hipoteque en el banco. ¿Por qué? Porque la gente que está endeudada, la gente que está hipotecada, no es tan díscola, no es tan revolucionaria, no se apunta a huelgas o a manifestaciones, es más conservadora. Más, sí. Si quieres evitar que en América haya comunistas, consigue que se hipotequen, ¿vale? Bueno, pues el primer ministro de Vivienda de Franco, de la dictadura, vino a interpretar este principio con el lema hagamos de los proletarios propietarios, ¿vale? Y desde la época de Franco, en España se ha gastado muchísimo dinero público para construir muchísimas viviendas con dinero público, pero que no eran viviendas públicas de alquiler, sino que iban a ser viviendas privadas para la gente pobre, ¿vale? Es lo que se llaman viviendas de protección oficial. Se construían con dinero público, se hacían muy baratas, la gente pobre podía acceder, se convertían en propietarios. ¿Y qué pasaba cuando eran propietarios? Ay, que ya no iban a la huelga, ya no iban a la manifestación, ¿vale? Tenían unos años de deuda y luego se convertían en propietarios, ¿vale? Los comprados. Entonces, esto, en principio, puedes entenderlo como una política redistributiva que hace que la gente, las clases trabajadoras accedan a la propiedad. Claro. Incluso desde el punto de vista de la gentrificación, no está mal, porque, mira, si esta gente es propietaria, por mucho que vengan turistas de Airbnb o inversores inmobiliarios globales, si ellos no quieren vender, de ahí no los mueve nadie. Están protegidos, ¿no? En principio parece positivo. Pero ¿qué ocurre? Que ha habido una enorme inversión de dinero público en construir todo este parque de viviendas para que acaben siendo privadas y las siguientes generaciones no pueden acceder a esta infraestructura pública porque ya se ha privatizado. Con lo cual, ahora mismo en Barcelona tenemos un problema enorme, aparte de las cuestiones de precariedad, un problema enorme de acceso a la vivienda de los jóvenes. Tenemos unas tasas de emancipación bajísimas. Tenemos la edad de salir de casa de los padres es de las más altas de Europa. Esto influye en la emprendeduría, influye en la innovación, influye en la natalidad, en el envejecimiento de los barrios, en la mixtura social desde el punto de vista de edades de los barrios, ¿vale? ¿Entendéis? Tiene todas unas repercusiones, que es que hay una capa de la población, una generación o dos, que accedieron a la vivienda pública, pero no era de alquiler, sino de propiedad, con lo cual ahora las siguientes generaciones se joden, ¿vale? Y también, en términos de espacio público, podemos encontrar situaciones como alfombras rojas. Ya hemos hablado de ellas. Una de ellas es el 60% de espacio público que está ocupado por el vehículo privado. Esto es una privatización de lo público, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, como en las calles de la Barcelona actual, de Ada Colau, que se considera un alcalde anticoches que incendia periódicos porque hace supermanzanas de estas que os he dicho, o carriles bicicleta, pues todavía mira cómo se anuncian
los coches en las calles, o fijaros cómo se anuncia Volkswagen en las estaciones de metro. Al principio todos hemos visto McDonald's en la estación de metro, dices, bueno, vale, no sé qué, pero Volkswagen en el transporte público, que tendrían que estar compitiendo, ¿no? El transporte público tendría que estar intentando quitarle usuarios al coche para que se muevan en el transporte. Pues están anunciando Volkswagen después del Dieselgate en el metro de Barcelona. En las paradas de autobús encuentras constantemente. Esto nos tendría que parecer como si anunciaran Marlboro en las cabeceras de las camas de los hospitales públicos para pagar la sanidad pública. Es lo mismo, es la misma mierda. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí. Fijaros como el jefe del Estado español le da una bienvenida enorme a Volkswagen para que instale una fábrica de coches eléctricos aquí a las afueras de Barcelona. El jefe del Estado español y el presidente de la Generalitat de Cataluña. Están súper enfrentados ideológicamente por la cuestión de las banderitas y del nacionalismo, los unos y los otros, ¿vale? Unos muy españolitos y los otros muy catalanitos. Están casi en guerra, están que no se hablan, pero se ponen de acuerdo para darle la bienvenida a Volkswagen, ¿vale? Esto ya lo hemos hablado, es la construcción del aparcamiento municipal debajo del mercado público de la Boquería, ¿vale? Esto también lo hemos hablado, lo de barrer bajo la alfombra roja. Esconder coches no es lo mismo que librarse de ellos. Ese es el túnel de glorias que os he dicho que se acaba de estrenar ahora mismo. Tantas ayudas públicas que se han dado a constructoras y gestoras de autopistas que incluso cuando fracasan, cuando quiebran, cuando no funcionan económicamente, entonces el Estado las rescata, como rescató a la banca en la crisis del 2008, ¿no? Y estas grandes infraestructuras como la que os he hablado ya, la Ronda, que le da la vuelta a Barcelona, de esta hablaremos mucho el próximo día, que es una cesión enorme de suelo público, muchas veces muy céntrico, en primera línea de mar, pasando por el distrito histórico de Ciutat Vella, junto al río Besós, junto al río Llobregat, junto a los bosques de Collserola, en los 4 márgenes naturales que tiene la ciudad, una cantidad enorme de suelo público expropiada con dinero público y una excavación enorme solo para el vehículo privado, ¿no? Eso es un ejemplo de alfombra roja que, de hecho, constituyó la partida más cara de toda la factura olímpica. Cuando Barcelona hizo esta gran revolución urbana que ha sido tan celebrada en todo el mundo y se hicieron tantas obras para renovar la ciudad y para abrirla al mar, lo que se llevó más dinero fue este cinturón que impide la relación de la ciudad con el mar y que lo vamos a visitar el tercer día, ¿vale? Ahora muchas veces se está gastando mucho dinero para cubrir esta autopista porque nadie quiere vivir delante de una autopista. Entonces hay muchos vecinos que reclaman cuando se acercan las elecciones, entonces los políticos prometen que sí, que en este barrio vamos a cubrir la ronda, ¿vale? Entonces se gastan dinero, mucho dinero para cubrir la ronda con unas losas de hormigón, con mucho canto, capaces de soportar el peso de árboles y de camiones, que lo que están haciendo es, otra vez, esconder coches y no quitarlos, pero es que además en algunos sitios cuando se ha cubierto se utiliza como aparcamiento al aire libre. Es el caso que veis aquí, ¿no? Y ahora ya acabamos, ¿vale? A ver cómo vamos de tiempo. Ahora os voy a contar 10 minutos, perfecto. Me da tiempo. Ahora os voy a explicar un cotilleo personal y un escándalo político, que es un ejemplo de los más bestias de alfombras rojas en la Barcelona de Ada Colau, que es una alcaldesa tan de izquierdas y tan ecologista y tan radical, ¿vale? Como os digo, yo todo es discutible, ¿eh? Al final, si queréis, lo podemos hablar. ¿Sabéis lo que es la Fira de Montjuïc? Seguramente no, ¿vale? Ahora lo veréis. Es un recinto ferial que está en un espacio muy céntrico, aquí al pie de la montaña de Montjuïc, que está aquí al lado, y que es fruto de una exposición universal que hubo en Barcelona, la segunda que hubo en Barcelona, fue en 1929, ¿vale? Este señor, que era un empresario de una de las primeras industrias eléctricas, cuando se estaba expandiendo la electricidad en España, se convirtió en alcalde y, oh, sorpresa, decidió hacer una exposición universal sobre los potenciales de la electricidad. Entonces, destinó mucho dinero municipal, público, a comprar unos terrenos agrícolas, rurales, que estaban fuera de la ciudad, por aquel entonces, ahora están muy céntricos,
Y cuando ya eran municipales, entonces los recalificó urbanísticamente para convertirlos en urbanizables. Ahora ya se podía edificar, ahora que eran suyos, ¿vale? Entonces creó esta exposición de industrias eléctricas de Barcelona, una exposición internacional donde vinieron países de todo el mundo a hacer pabellones. Aquí es donde se hizo, por ejemplo, el pabellón de Mies van der Rohe. A ver, como arquitectos lo conocéis, ¿no? Sí. El pabellón de Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona todavía es visitable, está en la de Montjuïc, dentro de este recinto ferial, ¿vale? Pues había, igual que el de Alemania, había el de Italia, el de Francia, ¿vale? Todos como en una exposición universal cualquiera. Pero el hombre lo hizo con tan mala suerte que, os vuelvo a poner aquí, ¿a esta cifra os suena de algo, esta fecha? 29. ¿Os suena algo el crack del 29? Hubo un crack de la bolsa a nivel mundial, una crisis financiera. Fue lo de la época dorada, ¿no? Sí. Los felices años 20 acabaron con el crack del 29 y donde empezó la Gran Depresión. Sí. Había millonarios que se suicidaban en Nueva York, en todo el mundo hubo una gran crisis como la del 2008, ¿vale? El crash del 29. Entonces, claro, se cortó la exposición, todos los países abandonaron la exposición, se canceló el evento, ya estaba todo construido, organizado y tal, se canceló todo. Y los barceloneses tuvieron que estar durante décadas, cada vez que compraban un sello, para mandar una carta tenían que comprar otro para pagar la deuda que había generado esa exposición fallida, ¿vale? Incluso descubrieron los técnicos municipales cuando decidieron organizar los Juegos Olímpicos del 92 que el ayuntamiento todavía estaba pagando la deuda del 29. ¿Vale? Estos grandes eventos que van a traer una lluvia de millones y de puestos de trabajo, ¿cuántas veces generan deuda y hipotecan suelo público? ¿Vale? Bueno, pues ahora nos vamos a diciembre de 2014. El alcalde anterior al actual, la alcaldesa, decide alargar la concesión que ha tenido Feria de Barcelona, que es una corporación público-privada, que está intervenida por el Ayuntamiento de Barcelona y por la Cámara de Comercio, todos los empresarios de la ciudad, donde el Ayuntamiento de Barcelona pone el dinero y los de la Cámara de Comercio toman las decisiones. ¿Vale? Es una cosa muy justa. ¿Vale? Pues Feria de Barcelona, es un inquilino que tiene derecho a explotar este suelo, este recinto que es municipal. ¿Vale? Y el último alcalde pues, se lo alargó, como tantas otras veces, lleva pasando desde el 29, se lo alargó hasta el 2025. ¿Vale? A un precio baratísimo, que son 124.000 metros cuadrados, 124 hectáreas, ¿vale? No, perdón, son 27 hectáreas, estos son metros construidos, ¿vale? Son extensión 27 hectáreas, son como 21 manzanas del ensanche, ¿vale? Y pagan la Fira de Barcelona, esta corporación público-privada, paga 25 céntimos de euro anuales por metro cuadrado. Imaginaos alquilar un apartamento con terraza en el centro de Barcelona a 25 céntimos de euro anuales por metro cuadrado. Esto es más barato que una vivienda pública, ¿vale? De alquiler. Y le dieron una cesión hasta el año 2025, ¿vale? A estas 27 hectáreas de suelo municipal. Mirad, aquí lo tenéis. Esta avenida que veis horizontal es el paralelo, ¿vale? Lo que hay por debajo es el Poble Sec y a mano izquierda, donde está la Plaza España, veis el recinto ferial, veis que la trama urbana cambia completamente. Está entre el barrio del Poble Sec, que está muy gentrificado, el barrio de Sant Antoni, arriba en el ensanche, y el barrio de Hostafrancs de la Guaya a la izquierda. ¿Vale? Es un espacio muy grande. ¿Eh? Es donde están las fuentes y los focos de Montjuïc, tan famosos que siempre se ven de Barcelona. ¿Vale? Bueno. No, el Arco del Triunfo está en otra avenida, al otro lado. El Arco del Triunfo está donde hubo la primera exposición universal de Barcelona, no la segunda, ¿vale? Bueno, voy resumiendo. Entonces, esto era el antiguo alcalde de derechas que hizo esta concesión hasta el 2025, ¿vale? Okay. Esto lo hizo en 2014, antes de perder las elecciones, ¿vale? Pero después, en 2019, cuando ya gobernaba esta nueva alcaldesa radical, de repente tenía que haber el Mobile World Congress, que es este gran evento de la telefonía que se celebra en este recinto, ¿vale? Es el evento más grande de telefonía en todo el mundo. Viene aquí Google, Facebook, Amazon, ¿vale? Todos. Y los sindicatos del transporte público del metro amenazaron con una huelga y se provocó un gran incendio mediático. Ada Colau no es capaz de negociar con los sindicatos y habrá huelga de metro durante el Mobile World Congress. Cataclismo económico, ¿vale? Ella tuvo
una crisis personal, yo trabajaba para ella, era su asesor, una crisis personal muy fuerte. Esto fue en 2018, ¿vale? Pues al año siguiente, en 2019, vuelven a convocar la misma huelga para el Mobile World Congress. Pero esta segunda vez no pasó nada. No hubo ningún titular en los periódicos de derecha criticando a la alcaldesa ni nada, aunque hubo la misma huelga durante el Mobile World Congress. ¿Por qué? Pues porque la alcaldesa decidió firmar con los responsables de Fira de Barcelona una prolongación de la concesión que cedía en 2025, es decir, dentro de 3 años, hasta el año 2050. ¿Vale? A cambio de esto, no hubo ningún titular contra ella por la huelga de metro, ¿vale? Se va a ampliar, se va a renovar todo el recinto con dinero público, porque está ya bastante anticuado, y se va a ampliar otro recinto que tiene la misma feria en Hospitalet, en la ciudad del lado, y que conjuntamente forman uno de los recintos feriales más grandes de la Unión Europea, ¿vale? A ver, voy resumiendo, pero siguen con la idea de recinto encerrado en sí mismo, que le da la espalda a los barrios que lo rodean, ¿vale? Y la alcaldesa lo vende como un proyecto de ciudad para revitalizar la economía y la cohesión social, ¿vale? Vamos a ver ahora para qué sirve este recinto, ¿vale? Este recinto, este suelo municipal. Sirve, por ejemplo, para acoger el salón, el Congreso Internacional B-Travel de turismo masivo. Vienen aquí los grandes operadores de turismo masivo de todo el mundo a hacer conferencias y exposiciones, ¿vale? En suelo municipal, en una ciudad muy afectada por el turismo, ¿vale? Sirve para hacer el Salón Barcelona Meeting Point, donde se reúnen los grandes operadores de la inmobiliaria global, Blackstone, grandes fondos de inversión de todo el mundo, vienen aquí a sus directivos a dar conferencias, a hacer exposiciones para vender sus productos, ¿vale? Sirven para hacer el Mobile World Congress, como decíamos, las grandes Big Corp de la tecnología, vienen y provocan, por ejemplo, grandes problemas de contaminación. Sube mucho la contaminación porque son 100.000 congresistas que solo vienen al Mobile en una ciudad de 1,5 millones. Se mueven en coches, claro, se mueven en coches particulares de estos negros, ¿sabes? Suben muchísimo el tráfico y la contaminación. Esta alcaldesa tan feminista, ¿vale? Tolera que en estas instalaciones municipales se les pague a las azafatas en función de su altura. Si mides 1,60 m, cobras menos que si mides 1,70 m. ¿Vale? Esto es una cosificación del cuerpo femenino. Pero es que además, tan feminista que es ella, cuando hay el Mobile World Congress tienen que tener putas de toda España porque la demanda, o sea, los burdeles se ven totalmente desbordados. ¿En serio? Sí. ¿Para qué más sirve estas instalaciones municipales que la alcaldesa radicalmente feminista, ecologista y progresista ha cedido hasta 2050? Para celebrar el Salón del Automóvil. En Barcelona tenemos un día al año sin coches y 10 días al año de Salón del Automóvil para vender coches en suelo municipal, supercéntrico, ¿vale? O para celebrar el Salón Vive la Moto. Esta avenida, la avenida María Cristina, la de las 2 torres venecianas y el palacio al fondo con los focos y las fuentes, se cierra para hacer shows de tíos, se acostumbran a ser siempre tíos que tienen problemas con su pene, enseñando malabarismo, ¿no? Con motos que hacen mucho ruido, en una ciudad que está infestada de motos, que tiene unos problemas de contaminación acústica y de accidentalidad brutales, ¿no? Son ejemplos de para qué sirven estas instalaciones, ¿no? Bueno, esto ya está todo firmado, cerrado, ya tienen el proyecto dibujado de cómo van a renovar la feria, ¿vale? Todo sellado en el documento que firmaron en febrero de 2019. Pues vienen estas los del moto, ¿verdad? ¿Qué es este fin de semana? Y Sí. Sí, va a haber un evento de motos. cuando ya está todo esto cerrado, firmado, ya tienen el proyecto, los renders, ¿vale? Los planos de cómo van a ampliar el otro recinto, cómo van a reformar este, tal. Esto en febrero de 2019, ¿vale? Cambian de alcalde. No, la alcaldesa sigue estando ella, tiene elecciones el año que viene. Al cabo de 2 años de firmar este documento con los planos, con todos los dibujitos y tal, de forma totalmente opaca, tal, para que no haya incendio mediático en la huelga del transporte público, al cabo de 2 años, ¿qué pasa? Pues que el ayuntamiento, perdón, al cabo de 3 años, el ayuntamiento saca una campaña
de participación ciudadana que dice repensemos el espacio ferial de Montjuïc y convoca un proceso participativo totalmente fake en el que ahí está todo decidido, la distribución de metros cuadrados para la fira y lo que queda para espacio verde o para algún equipamiento cultural o municipal o para algún trocito de vivienda pública enano, ¿vale? Completamente decidido. Entonces convoca esto a una serie de reuniones donde empiezan los primeros días a venir los directivos de la Fira de Barcelona a hablar de la importancia de este recinto ferial para la economía, que vendrán tantas inversiones, que mueve tanto dinero, que creará tantos puestos de trabajo, ¿vale? El discurso de siempre. Y esto ahora todo el mundo está convencido de que esto es fruto de un proceso participativo. Bueno, esto es el segundo recinto ferial, el del Hospitalet, que tiene 240.000 metros cuadrados, uno de los más grandes de Europa, que también se va a ampliar. Fijaros las cifras de congresistas en Barcelona. En la primera columna de la izquierda, Barcelona es la primera prepotencia europea en número de congresistas recibe, ¿vale? Por encima de ciudades, de capitales mucho más grandes que ella, ¿vale? En cambio, en cuanto a vivienda pública, está 10 veces por debajo de la media. ¿Para qué utilizamos el suelo público? ¿Para hacer viviendas públicas en lugares céntricos o para alojar a congresistas, ¿vale? Otros ejemplos de cesiones que tiene la Fira de Barcelona, esto es en el Fórum, el edificio municipal también, de 75.000 metros cuadrados. Y este es el recinto encerrado en sí mismo, que el próximo día veremos una propuesta de lo que yo haría aquí, ¿vale? Bueno, más o menos hemos terminado ahora. Creo que no me he alargado muy. Bueno, 3 minutos. Os he metido mucha información, ¿eh? Hoy era la parte más oscura y pesimista y deprimente, pero os prometo que el próximo día vienen las recetas y las propuestas, ¿vale? Reflexiones.